Buenas tardes, nosotros les vamos a explicar la historia de la etnobiología en México. Nuestros integrantes son Anaya Guerra Andraime, Cruz Ebrián Sandra Jimena, Galo Carrillo Hanna y Martínez Ramos Ana Emilia. Comenzamos con la vida de Arturo Gómez Pompa, el cual nació en 1934 en el Distrito Federal el 21 de octubre. Para posteriormente, su niñez, cuando tenía aproximadamente 14 años, visitó un rancho en Tamaulipas en el cual determinó más bien su vocación por la biología, para que en 1956 decidiera estudiar biología por parte de la UNAM y así graduarse de dicha licenciatura. En 1960 se consolidó como un pionero en ecología tropical, etnobotánica y conservación, denunciando la destrucción de selvas y proponiendo soluciones. 10. En 1966 consiguió el doctorado de biología por parte igual de la UNAM, para que en 1969 realizara estudios de ecología forestal en los Tuxtlas y creara una innovadora base de datos de botánica para la flora de Veracruz. En 1970 logró fundar y dirigir el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, INIREP, y en 1980 desarrolló su hipótesis sobre el origen antropogénico de las selvas mayas, basada en hallazgos de teobroma, cacao en rejolladas y cenotes. Y continuamos en 1986, que asumió la dirección del Instituto de la Universidad de California para México y los Estados Unidos y cofundó la FUMEC. En 1990 creó la Reserva Ecológica El Edén, la primera reserva privada en México enfocada a investigación y conservación. En 1993 fue nombrado profesor distinguido de botánica y University Professor, el mayor reconocimiento académico de la Universidad de California, Riverside. En 1994 recibió premios internacionales como el Tyler Prize, la medalla David Fairchild y la medalla Arca de Oro del Gobierno de Holanda. Para 2005 ya había ocupado importantes cargos en instituciones como la Universidad Veracruzana, el Botanical Research Institute of Texas, el American Institute of Biological Sciences y la Smithsonian Institution, además de presidir el Consejo de El Edén. En 2021 su producción académica superaba los 200 trabajos entre libros, artículos científicos y de divulgación, resaltando el artículo "The Role of Biodiversity Science in a Troubled World" publicado en Bioscience. Actualmente sigue activo como asesor científico en el CITRO de la Universidad Veracruzana y como profesor emérito de la UCR. Hablando acerca de los hechos más sobresalientes, el estudio del barbasco busca evaluar el potencial de especies silvestres de Dioscorea barbasco para obtener diosgenina y producir precursores esteroidales para la industria farmacéutica. Se desarrolló en 3 fases: reconocimiento, muestreo y recopilación de datos. A partir de este proyecto se creó la Comisión de Dioscorias, con la participación de expertos como el Dr. Hernández Shorokovsky, Agapito Hernández y campesinos locales. La Reserva Ecológica El Edén, un proyecto piloto exitoso de investigación y conservación de la biodiversidad. La red se creó para la comunidad científica buscando que investigaran sobre el manejo y conservación de la biodiversidad. Es una de las pocas áreas protegidas que impulsa la investigación experimental y sus proyectos de restauración ecológica son reconocidos como modelo para otras zonas. La creación de la Estación de Biología Tropical, los Tuxtlas de la UNAM. El estudio buscaba entender la regeneración de la selva alta, destacando que los rizomas del barbasco permiten su supervivencia y multiplicación, incluso tras daños. En 1967, el director interino del Jardín Botánico impulsó la creación de la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas de la UNAM en Veracruz, financiada con el apoyo nacional e internacional, ya que como jefe del Departamento de Botánica fortaleció la estación y desarrolló un innovador proyecto de la investigación de ecología tropical a largo plazo.
Creación del Consejo Nacional para la Enseñanza de la Biología. En 1965, Arturo Gómez Pompa y otros biólogos planearon adaptar la versión amarilla del PSCS para la enseñanza de la biología en México. Así nació el CNB, Asociación Civil fundada en 1967 con expertos del IPN y la UNAM. Su objetivo era crear textos de biología actualizados y adaptados al contexto nacional, priorizando lo que los estudiantes debían aprender y la metodología científica, sin depender de los programas oficiales. El Jardín Botánico de la UNAM. Sus inicios e influencia en el desarrollo de la botánica en México. El jardín fue diseñado para mostrar la diversidad vegetal de México, con un invernadero y un área de zonas áridas. Destaca el domo geodésico del invernadero Faustino Miranda, uno de los primeros en el mundo, reconocido a nivel nacional e internacional. Ahora realizaremos un análisis sobre lo propuesto en el resumen y explicación de la tabla 2 y figura 3 en el artículo La etnobiología en México vista a la luz de las instituciones de investigación. Bueno, para comenzar este análisis tenemos que entender que la historia de la etnobiología en México se divide en 5 etapas clave, según la tabla 2 y la figura 3 del artículo. La primera etapa la llamamos albores, que surgió de 1886 a 1929. Marcaron el inicio formal de la disciplina con instituciones como el Museo Nacional y el Instituto Médico Nacional, y estuvo marcado por figuras como Francisco del Paso y Troncoso. Fue un periodo con muy pocos investigadores, pero con bases sólidas, y esto se puede ver reflejado justamente en la figura 3, como un tiempo estable pero limitado en instituciones. Posterior a esto surgió otra etapa llamada afinanciamiento, que va desde 1930 a 1974. Esta etapa trajo consolidación con el impulso de la UNAM y el IPN, así como pioneros como Maldonado Cordel y Hernández Xolotzi. La gráfica de la figura 3 muestra aquí un crecimiento bastante notable a partir de 1940. El apogeo, que va de 1974 a 1988, llega gracias a la bonanza petrolera, y a este le acompañan instituciones como el IMEPLAN y el INIREV. Y con este llega una figura muy importante como Arturo Gómez Pompa. La figura 3 evidencia el momento, que es el momento de mayor expansión, pero posteriormente va a llegar el hecatombe, la cual estuvo marcada de 1989 a 1994. Esto significó una enorme crisis y se cerró un centro clave por políticas neoliberales y el pensamiento político del momento, así como el TLC. Fue visible en la caída de las instituciones en la figura 3, es decir, en la gráfica. Finalmente, el Renacimiento, que surge a partir de 1995 y está datado hasta 2021, muestra una recuperación y descentralización con universidades estatales y líderes como Víctor Manuel Toledo, y así logrando un crecimiento sostenido y equilibrado según también la figura 3. Se puede decir que en conjunto estos ciclos revelan cómo la etnobiología mexicana ha pasado por una fundación, auge, crisis, renovación, y se fue adaptando a los contextos históricos y políticos. La pregunta a resolver fue, de acuerdo con el video y la lectura de Gómez Pompa, ¿de qué le sirvió a Gómez Pompa y a México el conocimiento campesino? Esta pregunta nos pareció interesante y decidimos responderla de la siguiente manera. Bueno, de acuerdo con el video y el artículo, relatan cómo el conocimiento de las comunidades campesinas fue clave para el trabajo científico de Arturo Gómez Pompa. Mientras recorría las selvas tropicales del sudeste de México, notó que él y otros botánicos no sabían los nombres locales ni los conocían con precisión. Gracias a esta información, más tarde fue posible asignarles un nombre científico correcto. Además, estos colaboradores sabían
más que los propios especialistas sobre la edad y el origen de los acahuales. Un dato muy esencial para entender cómo se regeneran los ecosistemas. Reconociendo la importancia del saber tradicional, Gómez Pompa comenzó a integrar la etnobotánica en sus investigaciones ecológicas, lo que derivó a la fundación del INIREP,